queda solo una hora de vida, solo una hora de vida. Gloria a Dios. ¿Qué sería a partir de ese momento de nosotros? ¿En qué invertiríamos 60 minutos que nos restan? ¿En qué los invertiríamos? ¿Irnos a la casa a descansar, esperar que se cumplan 60 minutos? ¿Empezar a planear un negocio millonario? ¿Checar la bolsa de valores, a ver cómo van las inversiones? ¿Empezar a planear para el futuro, para un trabajo? Por supuesto que no. Ninguna de esas cosas. Hoy quiero hablar de ese tema. Se llama la hora final. ¿Les parece bien? La hora final. La hora final. Quiero que ustedes, por favor, hermana Eve, búscanos por favor allí en las versiones, 4 versiones que tienes por ahí. Quiero que leamos estas. Tienes por allí la versión de las Américas, la versión popular y la nueva versión internacional. Pero todos los que traigan sus Biblias, hermanos, versión 60 o versión 1909, hábla por favor. Y quiero que ustedes den lectura conmigo a la epístola primera de Juan. Epístola primera de Juan. Vamos a leer solo un versículo. Gloria a Dios. Cuando lo encuentren, busca el capítulo 2, primera epístola de San Juan Apóstol. Quiero dar lectura solo a un versículo. Vamos a hablar acerca de la hora final, ¿sí? Y para ello quiero que busques primera de Juan, capítulo 2. Y cuando encuentre el capítulo 2, vamos a leer juntos el versículo 18. Gloria a Dios. Versículo 18. ¿Todos lo tienen ya? La palabra dice así, en el nombre de Jesús. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Quiero que ustedes vean, esta es la de las Américas. Dice, leemos: hijitos, es la última hora. Es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. La nueva versión internacional nos dice un término muy parecido. Es nueva versión internacional. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a considerar, hermanos, lo que nos dice el versículo 18 de la nueva versión internacional. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Esta es la última hora. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muchas gracias.
no es un tema escatológico o algo por el estilo, es un tema más bien de reflexión para todos nosotros. Y quiero que ustedes reflexionen. ¿Qué vamos a hacer con esa última hora? Con esa última hora que nos queda. ¿Qué haremos con esa última hora que nos queda? ¿Cómo la aprovecharemos? ¿Cómo la viviremos? Eso es la intención, el propósito de hablar de este tema. ¿Sí? Y cuéntanos de un hombre que en cierto momento vivió mucha necesidad, muchas pobrezas y se volvió muy inseguro. Él pensó, en algún momento he de estabilizar mi patrimonio, tener una vida saludable en cuanto a economía se refiere. Necesito algo que me dé seguridad para el resto de mi vida. Consultó a algunos expertos en economía y le dijeron, una persona como usted, con $1 millón es suficiente para que viva feliz el resto de su vida, sin preocuparse por qué comer, qué vestir, para que usted pueda pasear, pueda disfrutar de la vida. $1 millón, dijo, $1 millón. A partir de este momento me propongo a conseguir $1 millón con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mis ahorros, sacrificio. Sí, y eso sí, lo prometo, digo, lo prometo. No caeré en la tentación como muchos de que consiguen $1 millón y después quieren 2, y consiguen 2 y luego quieren 3 y 4 y 5. No, yo con $1 millón me conformo. Y palabra de honor, digo, palabra de honor, $1 millón. Firma ese compromiso, dijo, lo conseguiré. Empezó a trabajar, este hombre trabajó mucho, gastaba poco, dormía poco, comía poco, trabajaba día y noche, solo descansaba unas pocas horas, nunca salió de compras, nunca salía a visitar a sus amigos, nunca solía descansar o nunca comía de una forma, digamos, completa. Siempre trataba de conseguir como diese lugar, completar ese $1 millón, porque dijo, con esto podré vivir feliz y seguro el resto de mi vida. Entonces se pasaron años y él trabajaba, pasó 1 año, 2 años, 3 años, finalmente empieza a sacar cuentas. Tengo 10,000 aquí, tengo 20,000 acá, tengo 50,000 por acá. Entonces empieza a sumar. Pasaron 10 años y él seguía trabajando. El afán o la meta era obtener $1 millón. Después de que pasaron 10, 15, 20 años de su vida en arduo trabajo, viviendo una vida sacrificada, una vida con mucho, digamos, mucha mesura, mucho ahorro y mucho sacrificio. Después de 20 años de mucho trabajo, ese hombre regresa a casa y empieza a sacar cuentas. $50,000 aquí, 100,000 acá, 200,000 por acá. Empieza a sumar, hasta que llega el momento en que dijo, tengo $999,999. Es decir, solo me falta $1 para completar el $1 millón. Y entonces, feliz, empezó a buscar aquí en esta caja, en esta bolsa, en este saco, en aquel abrigo, y completaba por aquí 10 centavos, 20 centavos, hasta que finalmente completa $1. Dijo, $1 millón. Tengo $1 millón después de 20 años de intenso trabajo y de vivir una vida muy austera. Finalmente dijo, felicidades, tengo $1 millón ya acumulado. Y estaba feliz porque dijo, ahora sí, tengo que empezar a planear vacaciones, visitar a mis amigos que tanto lo he extrañado por estos 20 años. Visitaré a mis amigos, visitaré los mejores lugares, estaré feliz porque ya no tendré por qué preocuparme, porque ya tengo para vivir feliz el resto de mi vida. Estando él haciendo planes, pensando, contento, cuando de pronto alguien toca la puerta de su casa. Dijo, pero ¿quién tendrá esta
estas horas a importunarme? Es noche ya. Y aquella forma de tocar era insistente. Tocaban a su puerta, molesto, enfadado. Sale, abre la puerta y frente a él vio parada a una mujer vestida de negro, con su rostro cadavérico y con una mirada fija y resignada. Le dice: ¿y qué se le ofrece? Le dice: vengo por ti, soy la muerte. Dice: ¿cómo? Si acabo de trabajar 20 años en mi vida por acumular una riqueza para que me permita vivir feliz el resto de mi vida. 20 años de trabajo, no visité a mis amigos, no comí, no dormí, no descansé bien. Así que hoy que he completado $1,000,000, ahora dices tú que eres la muerte y que vienes por mí. Por favor, dice, retírese, no quiero que usted me vuelva a decir lo mismo. Dijo: lo siento, vengo por ti. Mira, dice, tengo $1,000,000, te voy a dar la mitad de ese $1,000,000, pero por favor, déjame, retírate y déjame vivir en paz unos años más. Dijo: no hay trato. Mira, dice, por favor, te voy a suplicar, te voy a dar $900,000. Dice, pero dame por lo menos 3 años de vida. Le dice aquel siniestro personaje: no hay trato. Mira, te voy a dar todo $1,000,000. Por favor, te regalo todo el $1,000,000. Solamente déjame 3 meses. Le dice: no hay trato. Entonces, ¿cuánto tiempo me vas a dejar? Tan solo 1 minuto, le dice. Tan solo 1 minuto. En ese minuto, 60 segundos, aquel hombre toma un lápiz en su mano, un papel, y empieza a escribir. Y dice: amigos, mirad cómo ustedes gastan su tiempo, porque verán, yo no pude comprar un solo día de vida con $1,000,000. Así que en 1 minuto ese hombre se fue a la eternidad. ¿Cómo podemos nosotros entonces entender la manera como Dios nos da y nos llama mayordomos o administradores del tiempo que hemos de vivir, que estamos viviendo, algunos más, otros menos, pero no importa los años que estés viviendo, que Dios te haya permitido vivir en la tierra. Aquí lo importante es en qué lo estás utilizando estos años, cómo los estás invirtiendo en esta oportunidad que Dios te da. El consejo que San Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: mirad cómo andéis, le dice el apóstol. Sí, ese es un consejo que le da. Mirad cómo andéis, cómo debemos andar nosotros según la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 nos dice en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando una persona piensa que es dueño de sus días, que es dueño de su tiempo, que es dueño de su vida, nunca tiene tiempo para Dios, nunca tiene tiempo para adorar a Dios.
nunca tiene tiempo para venir a la iglesia, nunca tiene tiempo para leer la Biblia, nunca tiene tiempo para servir a Dios, nunca tiene tiempo para hacer la voluntad de Dios. Siempre vive una vida muy ocupada. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Eclesiastés capítulo 3. Todas las cosas tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de vivir y tiempo de morir. ¿Sí? Tiempo de vivir y tiempo de morir. Y las personas que dicen que nunca tienen tiempo para Dios, bueno fuera que leyeran lo que dice Eclesiastés. Hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Y entonces, ¿cómo podemos entender que estamos haciendo mal uso del tiempo que Dios nos da? ¿Por qué a veces pensamos como que es esto de servir a Dios, como que esto de venir a la iglesia, como que esto de ser cristiano es un compromiso de segunda importancia? Si ustedes leen, hermano, lo que dijo en el libro de San Lucas, allí el Señor hablando con aquellos hombres que venían de Emaús, aquellos, y en San Lucas capítulo 24, donde habla, el Señor se aparece a aquellos dos hombres de Emaús, les dice, les abre las escrituras y comienza a leerles la Biblia y les dice, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todas estas cosas, porque así está escrito. Era necesario. Y cuando habla de esto, está mencionando del sacrificio, del sufrimiento, de la humillación, de la muerte de Cristo en la cruz. Y preguntas tú, ¿por qué era necesario de que Cristo tuviese que padecer todas esas cosas? ¿Por qué era necesario? Por causa de todos nosotros. ¿Y por qué el Señor toma su sacrificio, toma su muerte en la cruz, toma ese sacrificio con una seriedad, con una responsabilidad, diciendo, no hay manera de evadir, no hay manera de buscar otra segunda alternativa? Era necesario que el Hijo del Hombre tuviese que padecer. Y entonces, ¿por qué Él venir a morir en la cruz lo toma como algo necesario? ¿Y por qué nosotros servir a Dios lo tomamos como una categoría de segunda importancia? Es decir, ¿cuántos creen que ser cristiano es un asunto que no es algo verdaderamente vital? ¿Sabes? ¿Qué pensamiento que a veces nos hace pensar que tener nosotros con Dios un compromiso es una opción y no, como lo vio el Señor al morir en la cruz, como algo inevitable, como una necesidad? Entonces, hace casi 2000 años, el apóstol Juan, predicando a esta iglesia, hermano, le escribe esta carta y dice en este versículo que acabamos de leer, este versículo nos invita a la reflexión. Dice, hijitos, es la última hora, es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tan larga será esa última hora del cual nos está hablando la Biblia? ¿Qué tan larga es esa última hora? ¿Qué tanto tiempo implica? Hace 2000 años que el apóstol Juan escribe, estamos en la última hora, estamos en el último tiempo. Y ¿sabes qué? Si hoy, este día, el mismo apóstol viniese y se parara frente a nosotros y le dijésemos, apóstol Juan, por favor, háblanos, explícanos, ¿qué significa esto de que ya es la última hora? Y él insistiría y diría, hijos, ahora ya no es la última hora, ahora estamos ya en el último segundo, en el último segundo de la última hora. Es decir, ya han pasado 2000 años y esos 2000 años ya han pasado 59 segundos y tal vez ahora estemos ya en ese último
tiempo segundo de Dios, y que es aquí donde cada vez más se cumple en nosotros aquella palabra. San Pablo dice a los romanos, hermanos, Romanos capítulo 13, San Pablo escribe esta epístola a los romanos y escribe lo siguiente en el capítulo 13, dice el versículo 11, esta palabra, gloria a Dios, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí, esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de que nosotros despertemos, hermano. Es hora de que ese corazón que está insensible, ese corazón que está entenebrecido por el pecado, por las cosas de este mundo, es hora de que despierte y de que te levantes de ese sueño, deja esa tenebrosa vida y entonces comienza a entender que estamos más cerca de nuestra salvación ahora que cuando creímos. Cuando creíste, estuviste cerca de la salvación, pero ahora que estás en este tiempo en pie y que todavía el Señor está todavía brindando esa oportunidad, ahora podemos decir: hoy está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Entonces aquí la palabra nos enseña claramente, hermanos, nosotros, cierto es, hemos creído en un evangelio eterno, hemos creído que el evangelio eterno nos promete una vida eterna. Sí, pero ese evangelio eterno, hermano, lo hemos predicado nosotros, que somos personas no eternas, somos personas efímeras, somos personas mortales, somos personas que estamos temporalmente aquí. Y aunque es cierto, predicas un evangelio eterno, pero tu vida no es eterna, tu vida está limitada, tu vida tiene un límite, un tiempo. Dios ha puesto un tiempo a cada uno, de manera que hoy podemos decir: cada uno de nosotros tiene contados los días delante de Dios, y no te vas a morir ni antes ni después. No me voy a morir ni antes ni después, cuando Dios ha puesto un límite a cada uno de nosotros. El problema es el que ninguno de nosotros conocemos cuál es el límite que tenemos, cuánto tiempo nos queda, un día, un mes, un año, 2 años, 5 años, o tal vez, hermanos, unos cuantos minutos, unas cuantas horas. Esa es la situación de la que nosotros tenemos que pensar ahora. Y que si este día está el Señor hablándonos, estamos viviendo la última hora, hermano, entonces nosotros como iglesia, ¿cómo debiésemos aprovechar esa última hora que Dios nos da? Como iglesia, como persona, como familia, sí, ¿cómo aprovecharías esa última hora? San Pablo dice, hermanos, y creo que hoy tomas esta palabra y que llévala a tu corazón, ¿sí? Reflexiónala en casa, en familia, con tus hijos, con tu esposa, con los que están cerca de ti, con algunas personas que necesitan conocer también la gracia de Dios. San Pablo dice esto, busca primera carta a los Corintios capítulo 7, dice en el versículo 29, carta primera a los Corintios capítulo 7, versículo 29, la palabra nos dice de esta manera, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es, dice que el tiempo es corto. Amén. ¿Qué más dice? El tiempo es corto. Así que tenemos que hacer aquí nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es el consejo que nos da la palabra de Dios. La apariencia de este mundo se pasa. Entonces, hermanos, hoy estamos pensando de que existen en este momento cientos, miles de personas
en todo el mundo que están buenos y sanos y que están a una hora de volar a la eternidad. Porque una persona no solamente muere por la vejez, por alguna enfermedad. Hay personas que estando en el cenit de su vida, en la plenitud de su vida, de pronto, de un momento a otro, parten a la eternidad. Hay personas que así lo están. Entonces hoy en este día, cientos, miles de personas en el mundo están al borde de la eternidad, están a punto de volar a la eternidad. Sí, y entonces estas personas verdaderamente, literalmente están en la última hora de su vida. Hermano, estamos en la última hora. Tal vez se refiere también a la última oportunidad que Dios le da a cada persona de que sea salvo. Porque hay personas que creen que han de una forma construido en su mente, creado en su mente, fabricado en su mente un Dios de amor que solamente piensa, Dios es amor. Pero ¿sabes qué? Ese Dios idealista que la gente cree que se trata de un Dios de amor, pero no han visto la otra parte de ese Dios verdadero, que Dios no solamente es amor, también es un Dios justo que castiga el pecado, que condena al impío por causa de su pecado, de su rebelión, de su soberbia, de su maldad. Entonces, por eso es de que personas que han construido un Dios de amor que solamente salva y que no condena, esto es una parte, es una verdad a medias, pero que nosotros entendamos que el Dios de la Biblia, el Dios que habla la Biblia, efectivamente es un Dios de amor, pero también es un Dios que también es un Dios justo, y que por esa razón a todo hombre, a todo ser humano le da una última oportunidad. También, hermanos, estamos hablando de que como iglesia estamos en la última oportunidad para ir, como dijo el Señor, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, tal vez también como iglesia estemos también en la última hora, en la última oportunidad de que el Señor Jesús regrese, hermano, a esta tierra, de que el Señor Jesús venga a la tierra. Él vendrá, sin duda, Él vendrá, aunque muchos piensan que todavía faltará, que todavía tardará. Pero yo les digo una cosa, Él vendrá. Y tal vez estés en este día, estés pensando como aquel siervo imprudente que dijo: mi Señor tardará en venir. Por lo tanto, empezó a malgastar su tiempo, empezó a darle prioridad a otras cosas, y su Señor vino a la hora que no pensaba, y entonces fue grande la ruina de aquel siervo. Por esta razón, tal vez nosotros, hermano, pensemos que estamos en esa última oportunidad. Y el apóstol San Pablo nos habla de la presencia de un hijo de perdición, de un hijo de iniquidad, de un impío, de un apóstata, alguien que vendrá, que precederá a la venida del Señor. Por esto, hermano, quiero que ustedes vean lo que San Pablo escribe a los Tesalonicenses, carta segunda a los Tesalonicenses, hermano. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por favor, quienes lo encuentren, vamos a dar lectura en la carta segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Allí nos está hablando la palabra y nos enseña que efectivamente, hermanos, en la venida del Señor, el levantamiento de la iglesia va a dar lugar a una detonación de sucesos, de acontecimientos que vendrán y que de alguna manera esto va a ocurrir como está escrito en la palabra. Dice en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Cómo dice? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que aquel día
de que el día del Señor vendrá. Está cerca. Ahora, ven el versículo 13. Dice, nadie os engañe. Gloria a Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol. La venida del Señor, hermanos, es un suceso muy importante que va a producir la detonación de muchos sucesos, de muchos acontecimientos. Pero primero nos está hablando aquí la apostasía. La apostasía vendrá a la iglesia. Y el apóstata no es otra cosa que una persona, un individuo o un grupo de ellos que, habiendo profesado una fe, y una vez que la profesaron, que conocieron, que gustaron de la gracia de Dios, le dieron la espalda, retrocedieron y se rebelaron en contra de Dios. Esto es apostatar. El mismo apóstol San Pablo nos enseña, hermanos, que existen muchos ministros de Satanás, ministros que hacen la voluntad del diablo y que de alguna manera colaboran con ese misterio de iniquidad que es la apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, la soberbia, la altivez, el blasfemo, es decir, ese sistema de rebelión que a veces se da dentro del pueblo, como lo dice claramente el apóstol Juan en el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol en cuanto a esa apostasía, que es uno de los sucesos que va a ocurrir justo en el último tiempo, en la hora final, en la hora cuando la iglesia se está preparando para el levantamiento, hermanos, para la venida del Señor. Por eso en esta parte es necesario que nosotros como iglesia sepamos cómo vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos está dando, y que, hermanos, no vaya a ocurrir de ninguna manera algo que posteriormente vaya a ser cuestión de lamentación en nuestras vidas personales. Yo creo, hermanos, que nosotros hoy, esta iglesia que vive, gracias a Dios, en la primera década del siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, somos el resultado, hermanos, de otros trabajos que se hicieron en generaciones, en pasados siglos, hermano, y que pensemos nosotros, ¿cómo es que llegamos nosotros al conocimiento de la gracia de Dios? ¿Cómo es que estás tú aquí hoy, este día? ¿Cómo es que esta iglesia está aquí? No apareció de la noche a la mañana, no surgió, hermanos, de un día para otro. Es una historia, son años de gracia que Dios ha derramado en este lugar. En el siglo XIX, muchos verdaderos hombres, hermanos, impulsados por ese espíritu de Dios, ese espíritu de evangelismo, que empezaron a moverse en diferentes lugares del mundo, como si fuera una oleada que nace desde un extremo al otro extremo del océano, que se mueve, que se desplaza de un lugar a otro. Sí, así también el avivamiento. Aquellos hombres del siglo XIX, ellos pensaron que la venida del Señor estaba cerca y que en el siglo XX el mundo tenía que ser evangelizado. Por eso ese gran avivamiento, esas olas de avivamiento
avivamiento que se dieron a principios del siglo XX y que ellos con esa convicción estaban seguros de que el mundo estaría llenándose del conocimiento del Evangelio del Señor. Por eso hoy, hermanos, nosotros que vivimos en el siglo pasado, del siglo, digamos que somos parte del siglo XX todavía, nos damos cuenta cómo ese avivamiento generacional ha venido y que hoy nosotros, Dios nos dio la gracia de entrar a un nuevo siglo. Estamos ya en el siglo XXI, ya pasaron los primeros 10 años, ya están a punto de concluir la segunda década del siglo XXI, y nosotros como iglesia, hermanos, nos falta ser serios en el compromiso, nos falta asumir responsabilidades de tal forma que esa ola de avivamiento no solamente sea parte de nosotros de generaciones pasadas, sino que nosotros también podamos impulsar generaciones futuras que vienen, hermano. Tal vez pensemos nosotros, si en el siglo XX se creía que estábamos viviendo los últimos tiempos, ahora que estamos en el siglo XXI, hermanos, debemos de saber que estamos ya no en la última hora, no en el último minuto, estamos ya viviendo los últimos segundos de este tiempo de gracia. Así que, hermanos, cuánta responsabilidad estamos tomando. Y quiero decirte algo, verdaderamente Dios valora no lo que tú, el tiempo que tú tienes de ser cristiano, porque puede ser que haya personas que tengan mucho tiempo de haberse hecho con Dios un compromiso. Si había una mujer, que según nos relata un ministro del Evangelio, dice, esta mujer era músico, era una organista que tocaba en una iglesia cristiana por muchos años. A la edad de 70 años, esta mujer todavía no se convertía al Señor. Y escúchenlo bien, era la que administraba la música en la iglesia. Una mujer levita que cantaba y tocaba y no estaba convertida. Un día llega este evangelista a esta parte del mundo en Europa, comparte el verdadero mensaje del Evangelio, y aquella mujer, de pronto tocada por el Espíritu, viene a las plantas del Señor y se convierte a Cristo. 3 días después, este ministro dice, encuentro a esta mujer en la calle y le vi su rostro desencajado, deprimida, triste, cabizbaja y llorando. Aquel ministro piensa, bueno, hermana, ¿y ahora qué le pasa a usted? Dice, quiero mencionarle que tengo 70 años de vida. Durante estos 70 años he tocado en la iglesia y apenas hace 3 días que yo me convertí al Evangelio. Y según mis cálculos, vivía 70 años. Según mis cálculos, solamente me quedan de 5 a 7 años de vida, dijo esta mujer. Y aquí me preocupa una cosa. ¿Cómo fue que yo eché a perder 70 años de mi vida sin estar verdaderamente convertida al Señor? Aquel hombre le dice, hermana, es verdad, has vivido 70 años de vida y tal vez te queden 5, a lo mucho 10 años de vida. Pero aquí lo preocupante no es el tiempo que te queda de vida. Aquí lo preocupante es cómo vas a utilizar esos poquitos años de vida que te quedan. ¿Y sabes qué? Dios no galardona ni juzga a las personas por los años que le sirvieron. Porque puede ser que alguien tenga 50 años sentadito en una silla de la iglesia y no reciba una sola estrella como recompensa de su trabajo, porque fue alguien remiso para hacer la voluntad de Dios.
Y tal vez exista alguna persona que se acaba de convertir al Señor. Y esa persona, cuando llegue allá arriba, tenga que avergonzarnos aquel día, porque el Señor le diga: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero que ustedes vean este relato bíblico, hermanos. Este relato bíblico dice lo siguiente, por favor escúchenlo. Dice en San Mateo capítulo 20, la palabra es así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que por la mañana salió a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, la última hora ya, la última hora, las 5 de la tarde, halló a otro que estaba desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, es decir, desde los últimos hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario, ¿sí? Y él, al recibirlo, comenzó a murmurar contra el padre de familia. ¿Y qué creen que dijo? El padre de familia le dice: amigo, no te contraté a ti por un denario. Sí. Entonces, si yo quiero darle a este último como te he dado a ti, porque tú eres malo, ¿me juzgas? ¿O acaso no puedo hacer yo con lo mío lo que quiera? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que Dios está recompensando allí? ¿El tiempo? ¿El tiempo? No. ¿Cómo creen que llegaron los obreros que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde? ¿Cómo creen que andaban a última hora los que estaban desde la mañana? Así como cuando ustedes se convirtieron hace 20 años y comienzan a ver con ojos de desaprobación a los que apenas se acaban de convertir y dicen: ya veremos. Así como te veo, me vi, y así como me ves, te verás. ¿Y sabes qué? Y entonces empezamos a pensar que Dios va a juzgar a las personas, va a recompensarlas por el tiempo que hemos servido. ¿Quién pudiera en aquel día sentirse avergonzado cuando un malhechor que fue crucificado junto con Jesús, y que en ese mismo momento él, sin poder descender de la cruz, le dio la promesa al Señor, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Y que ese malhechor, en aquel día, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, Dios
humille a ti, me humilla a mí, nos humilla a nosotros, los obreros, por causa de que aquel malhechor que no pudo más que confesar en el último minuto de su vida la gracia del Señor y que Él reciba salvación, que Él además de salvación reciba recompensa, y que aquellos de nosotros que tenemos años sirviendo a medias tintas podamos entender que es más digno de recompensa Él, que nunca tuvo la oportunidad que tuvimos nosotros de servir, de cumplir con la palabra, con el propósito, con el mandato que el Señor le ha asignado a cada uno. Entonces, hermanos, mira, quiero que ustedes piensen por favor en esto. En el antiguo Israel, esta nación estaba rodeada de enemigos. Un día ellos se rebelaron en contra de Dios, entonces el Señor tuvo que usar unos opresores. Y en aquel tiempo nos dice la Biblia que había un rey muy poderoso que se fortaleció y empezó a hacer un azote para castigar a los desobedientes y a la rebelde nación. Entonces nos menciona la Biblia, hermanos. Aquí quiero que ustedes empiecen a escuchar, a reflexionar en este cántico. Es un hermoso himno, hermanos, que se nos menciona aquí en la palabra, ¿sí? Porque estamos hablando de que esto lo dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de los Jueces, en el capítulo 4, ¿sí? En el capítulo 4 dice: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en esta parte de gloria a Dios, Joset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Por 20 años había oprimido este impío al pueblo de Dios. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, lo siguiente: llegó un momento en que Jabín, haciendo uso de su fuerza, de su caballería, de su potencia, de su inteligencia militar, decidió oprimir a los hijos de Israel, decidió ponerle fin a esa nación, decidió eliminarlos, exterminarlos. Y un día, moviendo todo ese poderoso ejército, lo condujo para destruir a esa pequeña nación llamada Israel. Pero ¿sabes una cosa? Había una mujer allí, gracias. Había una mujer allí llamada Débora. Gloria a Dios por esa, ¿sí? Esa mujer fue la única que pudo hallar en ella Dios gracia en toda la nación, para decirle: eres tú el medio por el cual he de salvar a estos opresores. Porque de hecho en esta ocasión la batalla, hermanos, fue ganada no por el ejército humano, sino fue Dios usó solamente 2 mujeres para obtener la victoria de esa opresión. Entonces nos dice que Débora mandó llamar a un hombre de la región de Neftalí llamado Barak, ¿sí? Entonces dice que le dijo esta mujer, amén, Débora, le manda llamar pues a este hombre, y dice en el versículo 14: reunió Sísara sus carros, 900 carros errados, por todo el pueblo que con él estaba, desde aleluya, Joset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora
dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tu mano. No ha salido Jehová delante de ti. Es la forma que esta mujer estaba impulsando el valor de Barak, este general del ejército improvisado. Pero bueno, nos dice que en ese momento le dice: Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros, con todo su ejército a filo de espada, desde delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Bueno, allí va la historia. Pero aquí especialmente, hermanos, me llama la atención y quiero que ustedes vean estos versículos que, después de una contundente victoria que se menciona aquí, que Jehová le dio a Israel, viene un cántico. El cántico de esta mujer nos hace reflexionar acerca de cómo es el corazón de los hombres, cómo estos se niegan a oír, a obedecer el llamado de Dios, aun cuando estamos en un tiempo decisivo. Las 12 tribus de Israel tuvieron la misma oportunidad de ver la victoria que el Señor iba a dar a esta nación y ser partícipes de ello. Pero ¿cuál fue la respuesta de estas tribus? En el versículo 1 de aquel cántico dice: aquel día pues Débora con Barak, hijo de Abinoam, cantaron diciendo. Fuera, versículo 2. Amén. En el versículo 2, hermanos, empieza este cántico importante para nosotros, que reflexionemos en ello. Gloria a Dios. ¿Qué dice en el versículo 2? Versículo 2. Amén. Dice: ¿por qué ha vengado las injurias de Israel? Porque el pueblo se ha ofrecido delante de su voluntad. Load a Jehová. Oíd, reyes, estad, oh príncipes, atentos, y cantaré, oh a Jehová, cantaré salmo a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando se apartaste del campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes se derritieron delante de Jehová, aquí de Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Aná. Y en los días de Jael cesaron los caminos, y los que andaban por los sendas apartándose por torcidos senderos. Estas dos mujeres fueron las únicas que, diríamos, por medio de estas dos mujeres Jehová dio victoria a esta nación, por medio de Débora y por medio de Jael, mujer de Heber. Pero quiero que ustedes vean, por favor, en el versículo 15, algo que aquí en especial nos llama la atención. El versículo 15, léanlo todos, por favor. Dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Con Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle, entregó las familias de Rubén, una de las tribus que estaban en la parte oriental del territorio de Israel, la región de Transjordania. Allí estaba la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, al otro lado del Jordán. Entonces, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Sí, estamos hablando, hermanos, el llamado de esta mujer
Cuando llega un mensajero corriendo al otro lado del Jordán, allá donde estaba Rubén, allá donde estaba Gad, allá donde estaba Manasés, llega corriendo y dice aquel mensajero: querido Rubén, queridos hijos de Gad, queridos hijos de Manasés, vengo en nombre de Nuestra Señora la jueza de Israel, Débora, y nos dice: por favor, corran, tomen sus armas, reunidos, vamos a la batalla, porque el opresor ha invadido nuestras tierras, y ahora él ya desea que todos como una nación nos unamos y vayamos a la guerra, vayamos a vencer al enemigo, porque la mano de Jehová estará con nosotros y nos dará la victoria. Entonces dice que Rubén, sí, allí está diciendo Rubén, ¿qué hubo en el corazón de Rubén cuando escuchó este mandato, este ruego, esta exhortación? Las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, grandes propósitos, grande resolución. Hasta allí todo está bien. Los hijos de Rubén dicen: nos manda llamar la señora jueza de Israel, dice que nos apresuremos para que vayamos a la batalla. Muy bien. Alguien dice: no es prudente que tengamos que salir corriendo, vamos a reunirnos, vamos a formar una asamblea, vamos a tratar este asunto. Entonces comienza allí. Por eso dice: hubo grandes resoluciones. Empiezan a tratar el asunto. Dijeron: sí, vamos a pelear, sí, pero necesitamos formar un ejército bien preparado, porque no nos vamos a enfrentar contra los hijos de Javín nomás porque sí. Tenemos que prepararnos. Entonces tenemos que hacer una estrategia militar, tenemos que tomar consejo, tenemos que preparar a los jóvenes, tenemos que formar nuestras armas. Y piensan ellos en tomar resoluciones. Y ¿sabes qué? Dijeron ellos: vamos a formar el mejor ejército que tenemos aquí y vamos a ir a reforzar. Y pasó un día, tercer día, cuarto día, quinto día, y ellos solamente tenían grandes propósitos en el corazón. Hasta allí nada más, no pasó más. Solo tuvieron propósitos, solo tuvieron resoluciones, solo tuvieron intenciones, pero no dieron paso adelante. Entonces nos dice el versículo 15, ¿sí? ¿Qué está diciendo el versículo 15? Príncipes también de Isachar fueron con Débora, y con Isachar también Barak se puso en pie en el valle de las divisiones de Rubén, en los linderos de Rubén. En el límite de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón, ¿sí? Dice en el versículo 15: porque te quedaste entre las majadas para oír el balido de los rebaños de las divisiones de Rubén. Versículo 16. La pregunta es esa, Rubén. Estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos decisivos, estamos en tiempos de vida o muerte. Rubén, te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Grandiosos hombres, grandiosas personas que soñaban con ir a la guerra. Pero primero vamos a formar un ejército, primero vamos a adiestrarlos. Y ya que tienen el ejército, y ahora, ¿y quién va a dirigir al ejército? Una mujer. No, eso no es prudente. ¿Cómo que nuestro ejército va a estar al mando de una mujer? No, eso no está permitido. Eso la ley no lo permite. Una mujer no debe gobernar en su ejército. Así que, por lo tanto, no permitimos que nuestros hombres vayan a la guerra, que va a ser dirigida por una mujer conocida, llamada como Débora. No. Entonces dice: hubo grandes propósitos de corazón, y hasta allí. Qué benditas intenciones de aquellas personas que se sientan a analizar y decir: esto está mal, esto no se hace, aquello tampoco, esto no se debe hacer, esto no debe hacerse tampoco, esto está mal, y yo lo hice de esta manera, yo lo haría de esta otra forma, yo conmigo las cosas son así. Hermanos, por favor, no es tiempo de que nos sentemos a criticar, a murmurar, a dar consejo, a dar nuestra anuencia, nuestra aprobación, nuestra desaprobación. Entendamos una cosa: estamos en tiempos decisivos. Rubén, solamente te quedaste en las intenciones, te quedaste solamente hasta allí nada más, pero no hubo una decisión, no actuaste como deberías de haber hecho, y eso que estabas en una hora decisiva. ¿Sabes por qué? Javín, para
Javín, Císara, los carros cerrados, los 900 carros, el ejército de Javín estaba invadiendo el territorio, estaba a punto de aniquilar a toda una nación. Y entonces Dios habló a esta mujer y le dijo: es tiempo de que se levanten, de que se unan. Y hermano, aquí viene lo que es la diferencia. Es decir, estamos hablando del sueño de esta mujer, que Dios habla a través de ella, y el propósito aquí, hermano, es sobre todo este hombre, esta mujer llamada Débora, este hombre llamado Barak, fueron ungidos para enfrentar esa última hora. Pero ¿sabes qué? El mensajero no se queda allí, sigue corriendo el mensajero, y dice, hermanos, la Biblia, que llega a otras tribus. ¿Sí? ¿A qué tribu llegó? Por favor, quiero que lean el versículo 16. Dice el versículo 16. Dice el versículo 16. Dice: ¿por qué te quedas entre los rediles para oír el balido de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Ahora escucha, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Bendito sea Galaad. Allá se quedó. La guerra está de este lado del Jordán. Galaad, ¿por qué te quedas al otro lado? Es que me quedo pensando que ir a la guerra no es nada fácil. Pero dice: y Dan, ¿por qué estuviste junto a las naves? Dan era esa tribu que estaba en la región marítima. Sus puertos daban al Mediterráneo. Allí el negocio con los fenicios, el negocio con los pueblos del otro extremo del Mediterráneo era grandioso, de tal manera que entonces llega el mensajero, llega corriendo hasta esta región de Dan. Querido Dan, le dice esta palabra: solicito urgentemente tu presencia con todos tus hombres, porque Javín nos ha invadido con todo su ejército y quiere aniquilarnos como nación. Por favor, Dan, no te detengas, ven pronto en nuestro auxilio, ayúdanos por favor. Y Dan, que era una tribu muy comercial, una tribu que estaba enriquecida por el comercio que venía del otro lado del mar, Dan se queda pensando y dice: yo a la guerra, y mi negocio, y mis clientes, y mis barcos, y mi dinero. Eso dice Débora. Oh, Débora, bendita mujer, que Dios te ayude. Cuenta con mi apoyo moral, porque yo no puedo ir a la guerra contigo. Así que desde aquí te mando mis buenos deseos. Y entonces la pregunta es: Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? ¿Por qué te quedaste en tu puerto? ¿Por qué te quedaste allí cuando bien sabías que la guerra estaba en el fragor de la guerra, estaba en toda su plenitud, y tú te quedas en los puertos? Y entonces otra tribu que estaba allí en el mar, cuyos puertos daban allí, tal vez esta tribu se encontraba de vacaciones, estaba descansando, había trabajado mucho, y ahora dice: ahora es tiempo de vacaciones, es tiempo de descansar. Se mantuvo a la ribera del mar, se mantuvo la otra tribu se mantuvo en la playa. Sí, se quedó en sus puertos se quedó allí en sus puertos. Esta tribu, hermano, cuando escucha el llamado de Dios se quedó allí, se mantuvo en las riberas del mar y se quedó en sus puertos. Y qué triste pensar que es
el llamado de Dios, porque se trata de un asunto de vida o muerte. Pero bien, unos haciendo propósitos, haciendo estrategias, haciendo planes de milicia, pero finalmente se queda todo en propósitos, en resoluciones. Otros se quedan pensando en el negocio, en las ovejas, en el redil. Otros se quedan pensando en sus vidas personales. ¿Cómo puede ser posible? Pero ¿sabes qué? Zabulón y Neftalí, estas tribus que se encontraban en el campo, que estaban trillando el campo, que estaban preparándose y que estaba a punto de caer la tarde. Ellos deseaban regresar a casa, a descansar, a tomar un poco de comida y descansar, porque al día siguiente les restaba otra dura jornada. Y entonces llega el mensajero y les dice: querido Neftalí, querido Zabulón, por favor, reúnanse, subamos a la guerra, porque ha sido el momento de que hemos sido invadidos y estamos a punto de ser exterminados. Y entonces dice la palabra aquí: el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Sí, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Que no eran 12 tribus, no eran 12 tribus. ¿Por qué solamente 2 tribus? Zabulón y Neftalí fueron las únicas que expusieron sus vidas y que escucharon la voz de Dios, y que a través de esas 2 tribus el Señor le dio esa gran victoria contundente a la nación. El Señor humilló a Jabín, el Señor derrotó a Bará, el Señor derrotó a los príncipes. Por cierto, nos dice, hermanos, en el versículo siguiente, que es el 19, nos está diciendo la palabra, y esta es la parte que, hermanos, todos nosotros debemos de pensar. Y en esta parte dice: vinieron reyes y pelearon los reyes de Canaán, sí, y solamente 2 tribus, Zabulón y Neftalí, contra los reyes de Canaán, en Taná, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. El versículo 20 está diciendo lo siguiente, hermano, dice: desde los cielos, gloria a Dios, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. La guerra venía, hermanos, de arriba, la victoria venía de arriba. Solamente Dios quería manos dispuestas, personas dispuestas, gente dispuesta. Pero viene el versículo siguiente, el 21, 22, 23, hermano. El 23 nos habla de una cosa. Por allí va corriendo fugitivo ante aquella humillación. Las estrellas se alinearon, derrotaron a Sísara, derrotaron a su ejército, derrotaron a sus caballos, los humillaron, los descarretaron, y van huyendo por allí. Y pasa por un pueblo de Neftalí, un pueblo llamado Merosi. Por allí pasa Sísara, aquel capitán maligno, pasa huyendo. Y sabes que Meroz estaba allí. Y sabes qué hizo Meroz cuando vio que Sísara, el enemigo odiado, iba huyendo. Dice el ángel de Jehová: maldecid a Meroz. Dijo el ángel de Jehová: maldecid a Meroz. Dice: maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, no ayudaron a Jehová en la pelea, en la batalla. Maldecid a Meroz, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Los de Meroz se quedaron pasivos y dijeron: míralo, allí va, míralo, allí va, ahí se va, míralo, ya se metió allá. Hermanos, esos hombres, toda una nación, toda una aldea, todo un pueblo conocido como Meroz, no quisieron meterle las uñas en contra del enemigo. Pero cuando aquel fugitivo llega corriendo
corriendo y se mete a la tienda de una mujer llamada Jael, esposa de Heber. Aquella mujer dijo: aquí vienes el enemigo de Jehová, aquí viene el enemigo de Jehová. Y aquel hombre llega corriendo: por favor, déjame entrar a tu casa, quiero descansar, por favor, cuida, que nadie venga, que nadie viene. Y si tienes un poco de agua, regálame porque me muero de sed. Dijo: sí, tengo un odre de leche, si quieres te doy a beber leche. Sí, por favor, dame leche. Abre un odre, le da de beber leche. Y después dice: duérmete tranquilo, porque allí estaré yo para cuidarte. Y cuando aquel hombre queda dormido, aquella mujer agarra una cuña y un mazo, y allí donde está, llega y rompe la mano. ¿Y sabes qué? Esa mujer hizo lo que no hizo Meroz, toda esa aldea. Maldecida a Meroz, dijo, maldecida a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldita, pero en cambio, bendito sea entre las mujeres. ¿Quién? Jael. Benditas mujeres, hermanos. Por mano de dos mujeres Jehová derrotó a los poderosos. Por mano de Débora y de Jael, Dios derrotó a los fuertes y los humilló. Pero la maldición sea contra Meroz, pueblos que solamente se quedaron viendo pasivamente. Que no venga maldición sobre nosotros, hermanos, por causa de que ese pecado de omisión esté allí. Por favor, no permitas que la omisión tome control en tu vida. Un día esta historia se vuelve a repetir, sí, analógicamente esta historia se puede repetir, ya no con Israel, ahora con la iglesia. Jehová te llama Zabulón, Jehová te llama Neftalí, Jehová te llama Rubén, Jehová te llama Ticar. ¿Por qué te quedas entre el negocio? ¿Por qué no cierras el negocio allá? ¿Por qué no cierras allá el ganado? ¿Por qué no vienes? Por favor, entiende, las ovejas están ahí solamente emitiendo un balido. Sí, déjalas. Tú sirve al Señor, las tierras, el negocio, la caja registradora, sí, las puertas del dinero, todo eso, hermano, hay que cerrar y hay que atender, hay que escuchar el llamado de Dios y hay que venir. ¿Sabe por qué? Aquel día, esa misma pregunta, cuando obtuvo la victoria, aquella mujer llega a donde está Dan y le pregunta: Dan, ¿por qué te quedaste parado junto a las naves cuando yo, Débora, te mandé llamar a la guerra? ¿Por qué te quedaste entre las naves? ¿Por qué no viniste? Sabías que era una hora decisiva. ¿Por qué te quedaste allí? Aquella misma pregunta en el trono de Dios. El Señor te dirá: ¿por qué te quedaste sentado cuando sabías que era la última hora? ¿Por qué te quedaste allí sentado cuando era la hora final? Cuando estábamos en el tiempo final de tu vida, cuando estábamos en el tiempo final de las cosas. ¿Por qué te quedaste sentado en tu tienda? ¿Por qué te quedaste en tu casa? ¿Por qué te quedaste en tu cama? ¿Por qué te quedaste sin hacer algo por tu vida? ¿Por qué no hiciste algo por aquellos que podías haber salvado? Estamos en ese tiempo, estamos en esa hora. Yo te voy a pedir, mi amado hermano, si has entendido tú la palabra, ¿cómo vas a aprovechar este tiempo que Dios te ha dado? Primero, ¿cómo estás comprometido con Dios? ¿Cómo se ha comprometido tu vida con el Señor hasta este día? No seas Rubén, no seas como Calab, no seas como Aser, no seas como Dan, no seas como Meroz, no seas como esas tribus que solamente estuvieron expectando sin poder mover una sola mano en favor de la obra de Dios. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste en la ayuda de Dios? ¿Por qué no peleaste la batalla con Dios? ¿Por qué no estuviste atento al llamado de Dios? Esta es la palabra. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Yo quiero en esta noche, por favor, a todos ustedes, invitarlos a que nosotros, hermanos, con Dios, hoy, por favor, toma en cuenta, no es el tiempo, no son los tiempos
tiempos que tú consideres, hermanos, el día de mañana, el tiempo que te resta. Por favor, entiende una cosa: la forma como estás sirviendo, la intensidad que le estás dedicando a la obra de Dios, sí, es lo que Dios recompensa, no lo que el tiempo que tú estás viviendo. Tal vez lleves más de 20 años, tal vez te reste un buen rato todavía, pero sabes que aquí lo importante es cómo vas a dedicar este tiempo que te queda a la obra de Dios. Por favor, en esta hora rogamos al Señor que Dios en este momento nos ayude. Espíritu glorioso Dios, gracias te damos, Señor, en este momento, Espíritu Santo, porque sé que tú, Señor, siempre redarguyendo nuestras vidas a través de la palabra. Oh, maravilloso Señor, hoy este día prepara nuestro corazón, prepara nuestras vidas, Señor, porque los tiempos son malos, los tiempos son, Señor, difíciles para todos aquellos que hemos hecho contigo un compromiso. Permite, Señor, que nos despierte la voz de tu Espíritu, que las cosas de este mundo no suenen tan fuertes para nosotros, de tal manera que dejemos de oír ese llamado, oír esa voz tuya que nos habla, que nos llama, que nos invita a acercarnos a ti. Por eso en este día, Señor, quiero pedirte, Dios poderoso, que a través de tu Espíritu despiertes en nosotros esa conciencia, despierta de nosotros esa vida espiritual, así cada uno pueda vivir, Señor, en la palabra, pueda en su corazón tomar en cuenta, Señor, que nos has llamado para poder pararnos firmes en contra de nuestro adversario, pararnos firmes, Señor, mantener un corazón atento, un corazón vigilante, un corazón despierto, un corazón, Señor, que nunca se vea amedrentado ante la acechanza del enemigo. El tiempo, Señor, que nos queda en esta tierra, necesitamos, Señor, aprovecharlo. El tiempo de la gracia, el tiempo de la salud es hoy, el tiempo de salvación es hoy, el tiempo oportuno para nosotros es hoy. Por lo tanto, que nadie rechace, que nadie menosprecie, que nadie, Señor, derroche aquel tiempo que tú has dado a nuestras vidas. Por eso, Señor, mueve nuestra vida, mueve nuestro corazón, Señor, alíñanos al campo de batalla, estemos dispuestos siempre a pelear esa batalla. Las estrellas, Señor, estarán en favor nuestro, los ángeles estarán en favor nuestro, los principados celestiales estarán en favor nuestro, esas huestes del cielo estarán en favor nuestro. Así que la iglesia responda de la misma manera que Zabulón, de la misma manera que Neftalí, responda al llamado de Dios, responda al llamado de la última hora. El tiempo se termina, Señor, de gracia, el tiempo de gracia está por concluir en esta tierra. Por lo tanto, pedimos, Señor, ayúdanos, oh Dios, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, despierta nuestros corazones, despierta nuestras vidas, despierta nuestras conciencias, Señor, llénanos de esa gracia, maravilloso, Señor, porque cada día necesitamos, Señor, en nuestras vidas ese compromiso contigo, compromiso de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos en este día, Señor. Estamos en el último minuto, Señor. Sin embargo, Señor, creo que tu pueblo promete serte fiel y hacer tu voluntad. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús.